Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. La comunidad Vida con Propósito y el Club de Niños con Propósito presentan la clase de escuela dominical. Bienvenidos. Fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Wow. Hey Angie, me dijeron que hay 9 cosas que demuestran que tienes el fruto del Espíritu Santo. Sí, es verdad. Quiero saber cuáles son. ¿Me enseñas? Escucha. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. A Dios tienes que pedirle mansedumbre y templanza también. ¿Y cómo debo hacerlo? Yo quiero aprender. A Dios tienes que pedirle, cantemos juntos esta vez. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Oh. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. A Dios tienes que pedirle mansedumbre y templanza también. ¿Cómo debo hacerlo? Yo quiero aprender. A Dios tienes que pedirle, cantemos juntos esta vez. Yo quiero ser humilde, fiel y controlar mi enojo y crecer siendo paciente y compartir tu gozo. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Wow. Buenos días, mis queridos niños de Comunidad Vida con Propósito. Buenos días. Bueno, en este día quiero saludarlos, espero que estén muy bien. Los saluda la maestra Jennifer, que el Señor los bendiga muchísimo. Quiero que sepan que los extrañamos. Y vamos a hacer un repaso de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Son los frutos del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. En este día vamos a aprender sobre el dominio propio. El fruto del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22, 23. Hoy continuamos con el fruto y vamos a ver qué es el dominio propio. Pero antes que todo vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto para que podamos ponerlo en práctica. Bendito Dios, te damos gracias por este día, por darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente, Señor, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude, Señor, a desarrollar el fruto de tu Espíritu en cada uno de nosotros,
a ponerlo en práctica, Señor, a valorarlo, Señor, a entender lo importante que es para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque queremos ser personas que te agraden. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es el dominio propio? Es la habilidad dada por Dios de dominar o regular las emociones, comportamientos, los impulsos inmediatos para lograr un objetivo a largo plazo. El dominio propio nos impide hacer cosas de las cuales nos vamos a lamentar en la vida. Muchas veces hemos hecho cosas sin pensar, ¿cierto, chicos? Y hemos quedado mal, ¿cierto? Pero como somos hijos de Dios, debemos tener en cuenta que podemos desarrollar este dominio sobre nuestro cuerpo. La Biblia nos muestra que el dominio propio es el fruto o el resultado que produce en nosotros el Espíritu Santo. Y por tal razón, pues, debemos ponerlo en práctica, ¿cierto? Controlar todas aquellas emociones que nos hacen reaccionar inadecuadamente. En 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Recordemos a David, un humilde pastor de ovejas escogido por Dios. David, te he elegido como rey, aunque eres todavía un muchacho. David, escogido por Dios para Israel, pero en ese entonces ya había un rey en Israel. Era Saúl, un hombre alto, apuesto, pero no obedecía al Señor, no hizo la voluntad del Señor. Por esa razón, He quitado tu corona y se la he dado a alguien mejor que tú. esta situación hizo que David con el tiempo se volviera un gran guerrero. Servía a Saúl y la gente lo admiraba porque era un gran guerrero. Pero en Saúl, Ay, este muchacho va a querer quitarme el trono, me va a matar para hacerlo. No se lo voy a permitir. mientras tanto, David seguía sirviendo al rey Saúl. Esta es mi oportunidad. Voy a aprovecharla. ¡Toma! ¡Toma otra vez! David huyó del rey Saúl porque quería matarlo y fue corriendo a Engadi a esconderse. ¡Ah! Con que David está en Gadi. ¡Sí, su majestad! Me tremite mejores hombres! ¡Rápido! David estaba escondido en Engadi, pero Saúl llegó a buscarlo. Tuvo Ay. necesidad de entrar a la cueva. Estoy muy cansado. Espérenme acá. Pendientes, voy allí nomás. Pero Saúl no sabía que David estaba oculto en esa misma cueva donde él había ido a descansar. Estaba con sus hombres y sus hombres le decían: David, mátalo. El Señor tu Dios te lo ha entregado en tus manos. Mátalo, David. Mátalo. Mátalo, Esta Dios, oportunidad, hasta esta este momento, mátalo. David, impulsado por sus hombres, se acercó a Saúl lentamente sin que lo escuchara. Se agachó y cortó el borde de su manto. En ese momento sintió remordimiento. No, no lo mataré. No está bien. Él es el ungido de mi Dios y el rey de todo Israel. No lo maten. En ese momento, David impidió que su ejército matara a Saúl, y aún él no lo hizo, teniendo esa oportunidad. Mientras tanto, Saúl salió de la cueva y detrás de él iba David. Mi rey, mira, te corté el manto en la cueva. Te pude matar, pero no lo quise, porque eres el ungido del Señor. Dios te escogió para ser el rey de Israel, así que no te mataré. En ese momento, Saúl sintió compasión. Muchacho, has hecho mejor que yo. Definitivamente. Eres el rey de Israel que Dios ha escogido después de mí. Esta nación florecerá en tus manos. Solo te pido una cosa. No le hagas daño a mi familia. Prométeme eso, David, y yo dejaré de buscarte y de perseguirte. Prométemelo. David lo prometió y no le hizo daño a su familia, aún pudiendo hacerlo. Bueno, mis queridos niños, después de haber visto esta gran historia teatral sobre David, vamos a ver
¿qué nos da el dominio propio? Nos da, primero que todo, autocontrol. ¿Pero sobre qué? Vamos a ver sobre qué nos da autocontrol el dominio propio. Autocontrol sobre el pecado. El pecado no nos puede controlar. En Romanos 6:12 dice que el pecado no puede reinar en nosotros. No podemos dejarnos llevar por él, pues siempre quedarán consecuencias. Si dice que nosotros no debemos dejarnos llevar por él, quiere decir que tenemos dominio, control sobre él. También vemos que podemos tener control sobre nuestros pensamientos. La mente controla todo nuestro ser. El enemigo sabe que tenemos una batalla en la mente cada día. El enemigo envía pensamientos, ideas pecaminosas a diario para hacernos caer. Pensamientos en contra de Dios, de la iglesia, de nuestra familia. No podemos permitir que esos pensamientos que el diablo nos envía a través de la televisión, de conversaciones, controlen nuestras emociones y sentimientos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos pensamientos se pueden llegar a ser realidad. Filipenses 4:8 nos dice que no podemos dejar que nuestra mente divague, se distraiga. Debemos estar concentrados cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando oramos, cuando alabamos. Mis emociones. Caín no controló sus emociones. Esto lo llevó a asesinar a su hermano. No podemos dejar que emociones como la rabia, los celos, la depresión, la envidia nos controlen. Esto no indica enterrarlas, hay que sanarlas para que cuando llegue algo que nos recuerde alguna situación difícil podamos controlarla. Muchas veces Dios permite tiempos difíciles para que salgan a flote nuestras emociones, como tal vez lo vivió David cuando fue perseguido por Saúl. Vimos que en muchas ocasiones Saúl quiso matarlo, pero aún David no levantó su mano contra el rey. Nuestros sentimientos tienen que ver con el corazón. No podemos permitir que en el corazón hayan sentimientos de amor hacia una persona diferente al esposo o a la esposa. Nos podemos sentir quizás atraídos en algún momento, pero no deben haber sentimientos. Hay que poner límite, y los niños también tienen que poner límite, porque aún no están en edad de tener noviazgo, ¿cierto? Para los que son solteros, tienen que pedirle a Dios una esposa convertida que ame a Dios por encima de todo. También podemos tener dominio propio sobre los deseos sexuales, ¿cierto? Las relaciones sexuales permitidas por Dios son las que están dentro del matrimonio. Debemos tener cuidado con las películas que vemos, la música, pues eso nos puede llevar a pecar en ese sentido. El noviazgo, aún el noviazgo no es una etapa para probar la sexualidad. Es necesario tener autocontrol. Control sobre nuestras palabras. No podemos decir algo que ofenda o humille a otro. No podemos levantar malos testimonios, decir palabras soeces. No podemos hablar mal de nadie ni tampoco de nosotros mismos. Control sobre nuestra boca. No podemos expresar todo lo que se nos viene a la cabeza. En Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Nuestro comportamiento. Lo que pensamos nos lleva a tener deseos. Si no controlamos nuestros deseos, nos llevan a tener comportamientos errados. No podemos hacer todo lo que se nos venga a la cabeza, todo aquello que nos controle, como por ejemplo la comida, un juego, un programa de televisión, la internet. No puede volverse la prioridad de nuestra vida. Esto no indica que no lo podamos practicar, sino que debemos tener control sobre esto. En Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Hay que manejar el tiempo para desarrollar cada actividad sin salirse de control. ¿Cómo podemos lograr el dominio propio en nuestra vida? Para poderlo desarrollar debemos quitar de nosotros todo aquello que nos incita a fallar, ¿cierto? Muchas veces tenemos amistades que no nos convienen, ¿cierto? Vemos programas que no nos ayudan para nada y
Dedicamos mucho tiempo a cosas innecesarias, pero para poder hacer eso, podemos lograrlo primero, dispóngase. Debemos disponernos de corazón a querer un cambio. Segundo, debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos direccione a establecer rutinas de oración y de lectura de la palabra para fortalecernos, ¿cierto? Leer la palabra, ¿cierto? Y practiquémoslo, pongámoslo en práctica en cada momento, recordemos esta enseñanza y no olvidemos practicar el dominio propio, pero sobre todo ejerzamos mucha paciencia. La paciencia nos ayuda a mejorar, no podemos fracasar ni retroceder en el primer error que cometamos. Debemos perseverar y ser pacientes. Bueno, mis niños, espero que esta enseñanza nos haya servido de mucho, que la podamos colocar en práctica todos los días de nuestra vida, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios les bendiga. Adiós.